Hoy se celebra el Día de la Mujer. ¿Por qué se celebra el 8 de marzo? Este día se conmemora hace ya muchos años. Es un acontecimiento en el mundo donde se reconoce la importancia de la mujer en la sociedad y todo lo que han logrado a través de la historia. A pesar del gran valor que tenemos como mujeres, aún hay grietas por sanar. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, hay aproximadamente 2.700 millones de mujeres en el mundo que no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Y también el informe dice que 1 de cada 3 mujeres siguen sufriendo violencia de género. Para erradicar esas desigualdades se aprovecha el 8 de marzo. Ahora, ¿por qué ese día? Tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, años en que la mujer comenzó a levantar su voz. En esa época, la vida de las mujeres en Occidente era una continua historia de limitaciones. No tenían derecho a participar en la planificación de la economía familiar, tenían tenían opciones de labor muchísimos menores que la de los hombres y también carecían de formación. Y ellas tenían una esperanza de vida menor que la de los hombres, debido a los abortos que sufrían y a los malos tratos. La historia del trabajo de la mujer es muy larga a partir de ese momento. Y el 8 de marzo de 1908 ocurre un suceso trascendental que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica textil Cotton de Nueva York, luego de que se declararan en huelga con permanencia en el lugar del trabajo. El motivo de la huelga era pedir una reducción de jornada laboral a 10 horas, porque trabajaban mucho más, un salario igual al de los hombres y reclamar por las pésimas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran de hacer esa huelga. Sin embargo, el resultado fue la muerte de esas obreras que estaban allí. Con este antecedente, 2 años después, en el año 1910, se celebró el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las mujeres muertas en el año 1908. Ese congreso internacional que se celebró era para homenajear a estas mujeres. Esto es una historia muy sucinta, muy pequeña, ya que es muy larga. Los movimientos feministas son conocidos en muchas partes del mundo y en nuestro país los vimos actuar con mucha fuerza, reclamando el derecho al aborto, reclamando la ideología de género, reclamando también la educación sexual infantil, ESI como le llaman, que nada tiene que ver con lo que fueron las motivaciones reales de declarar este día como el Día de la Mujer. Ahora, frente a un mundo que ha desvirtuado tanto la razón por la que se creó este día,
¿Cómo nos ubicamos las mujeres cristianas frente a este desafío? Hay un libro que se llama La búsqueda del carácter maduro. Es un libro que habla de cómo desarrollar un carácter cristiano maduro. Y el autor, que es Charles Swindoll, dice en las primeras páginas de este libro: el mundo es una selva. La selva no va a cambiar. Nuestra vida, nuestros principios y nuestros valores dependen de cómo nosotros nos comportamos frente a ese mundo, frente a esa selva. Ahora, ¿qué significa empoderamiento de la mujer? Como escuchamos tantas veces en este tiempo. ¿Qué significa tener dignidad como mujeres? Vemos imágenes y reclamos que no tienen nada que ver con los derechos de la mujer. Tengo muy grabada en mi mente, en una de las marchas que se hicieron aquí, en la ciudad de Buenos Aires, reclamando por el derecho al aborto. Y vimos allí a una niña que no tenía más de 10 u 11 años. Ella tenía una muñeca en su mano y de pronto la puso en el piso y comenzó a pisarla con toda su fuerza. ¡Qué terrible! Instalar en la mente y en el corazón de una niña el concepto del suicidio, porque como todos nosotros sabemos, el aborto es un suicidio. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a este tema? Hay mucha riqueza en ella. El Señor Jesús nos es de ejemplo de reconocer la dignidad de la mujer en una época en que se la consideraba un objeto. Vemos a través de la Biblia mujeres realmente empoderadas por el Señor, dándoles autoridad para ejercer actos de valentía en bien del pueblo. Recordemos a Débora, a Esther, a Ruth y tantas otras. Hay un pasaje allí en Jueces capítulo 5, versículo 7, que es el cántico de Débora. Y dice así: las aldeas quedaron vacías y abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre de Israel. Si pensamos en la vida de Esther, una mujer que por su valentía, por su resiliencia, pudo salvar a su pueblo, al pueblo de Israel, de la muerte. No se nos escapa la visión de cómo está el mundo. A cada paso nos encontramos en situaciones que nos sorprenden, nos abruman a veces, y que años atrás no se nos hubiera ocurrido pensar que íbamos a transitarlos. Los medios de opinión, la sociedad, la televisión, pretenden decirnos lo que está bien y lo que está mal. Que para tener éxitos, para ser mujeres exitosas, debemos tener tal o cual cosa. Y hay un detalle que sobresale en estos mensajes. Siempre hablan del tener y no del ser. Para esta sociedad que está en crisis, no hay valores absolutos. Todo es relativo. Tengo que hacer lo que bien me parezca, con tal que me sienta bien. Todo es lícito. Qué lejos del Evangelio de Jesucristo. Ahora, en medio de esta situación, de cómo está el mundo,
La demanda del Señor Jesús es muy alta y nos dice, ustedes son la luz y la sal del mundo, la luz que brilla en la oscuridad y la sal que da sabor y conserva. ¡Qué desafío, mis hermanos! Además agrega, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. El Señor Jesús nos salvó y pagó el precio en la cruz del Calvario. Y nosotros por fe hemos aceptado ese sacrificio y lo hemos aceptado en nuestro corazón. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque somos sus hijas. Pero nuestra vida espiritual sería muy pobre si nos quedamos con esto solamente. Somos bendecidas para bendecir a otros y ser agentes y canales de bendición en cualquier lugar donde estemos, en el seno de nuestra familia, en nuestros trabajos, en la escuela y aún en lugares que nunca quisiéramos estar, lugares difíciles de estar, como son hospitales, en situaciones de crisis familiares. Y también allí el Señor nos pide que seamos canales de su bendición. En la Biblia encontramos a una mujer que nos es ejemplo de valentía y de resiliencia. Les invito a que leamos el pasaje. El pasaje está en Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos 8 al 24. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 24. Y dice así la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, habla allí de Elías y de la viuda de Sarepta. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, el profeta Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías.
Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo contigo yo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. De esta mujer no conocemos su nombre. La Biblia la llama viuda de Sarepta. Ella estaba en profunda crisis. Había una crisis social, no llovía, hacía 3 años, una crisis económica, no había cultivos ni ganados, a tal punto que ella le dice al profeta: mi hijo y yo nos moriremos de hambre. Y tenía una crisis de salud. Se le enfermó de muerte el hijo. No le faltaba nada a esta mujer. Ahora, en esa situación extrema, el profeta le pide que le haga una torta cocida a él antes de que comiera ella y su hijo. ¡Qué pedido incomprensible de parte del profeta Elías! Veamos la respuesta de esta mujer. Argumentó, pero no se paralizó. Hizo lo que el profeta de Dios le pidió. Le cuenta todo lo que estaba pasando, toda la angustia que sentía, y hasta muestra su desesperación por la enfermedad de su hijo. Pero al final reconoce que lo que Elías le dijo era la verdad. Esta mujer supo y pudo escuchar la voz de Dios en medio de una crisis extrema. Y la pregunta que surge es: ¿puedo en medio de mis dificultades escuchar la voz de Dios diciéndome: yo estoy contigo para tomarte en mis brazos, para enseñarte, para darte fuerzas y la resiliencia y valentía que necesitas? Hermanas, Dios tiene provisión de bendición para nosotros, como la tuvo con esta viuda. Y el versículo 16 nos podemos apropiar hoy sabiendo que es una realidad. Si nosotros pudiéramos dar testimonio de cosas que ocurrieron en nuestra vida. Y dice el versículo 16, lo vuelvo a leer: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho, porque Él no falla. Las crisis, las dificultades, los desafíos, como queramos llamarlos, los podemos resolver solamente con el corazón y la mente elevadas a Dios
y nuestras rodillas dobladas delante de su presencia. Ahora, ¿qué recursos espirituales tenemos las hijas de Dios para ser resilientes y valientes? O sea, poder resolver positivamente situaciones límites a veces, situaciones difíciles, y sobreponernos a ellas. O sea, no solamente afrontarlas, sino salir fortalecidas de esas situaciones. No es una cualidad innata que nace con nosotros, sino es algo sobre lo cual tenemos que trabajar y lo podemos desarrollar a lo largo de la vida si nos lo proponemos. Todos los seres humanos atravesamos pruebas, adversidades, crisis. Son inherentes a nuestra humanidad y las seguiremos teniendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ahora, ¿cuáles son nuestros recursos? Es un tema que trabaja y que trabajó mucho en mi interior y por eso deseo compartirlas con ustedes. Hay muchos recursos. Yo voy a nombrar algunos, pero seguramente ustedes están pensando en muchos otros. El Señor nos pide que seamos, como ya dijimos antes, sal y luz de este mundo. O sea, no solamente que atravesemos la dificultad, sino que a través de ella podamos bendecir a otros. Y esto, evidentemente, que produce un enorme desafío. Y de allí, entonces, considerar los recursos espirituales que el Señor nos ofrece. Uno de ellos es la fe. Fe en creer en las promesas de Dios. Fe en estar seguros que no nos va a sobrevenir nada más allá de lo que podamos soportar. Fe en que el Señor nos va a sostener con su mano poderosa. Hay dos pedidos que los discípulos le hicieron a Jesús. Y esos pedidos fueron: Señor, aumentanos la fe. Y Señor, enséñanos a orar. Que este sea un deseo profundo nuestro, que cada día podamos crecer en fe, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otro recurso que el Señor nos ofrece es la palabra. Leerla, meditarla, escudriñarla, memorizar versículos que vengan a nuestra memoria cuando los necesitemos. Los acontecimientos que suceden en el mundo no nos asombran, ni tampoco nos encuentran ingenuos, porque todo esto está en la Biblia. Y junto con esto, la palabra de Dios nos da ejemplo de hombres y mujeres resilientes y valientes, como lo fueron el apóstol Pablo, como lo fue José, Ana, la mamá de Samuel, y como lo fue también Débora y Esther, que ya hemos nombrado. Y por supuesto, el máximo ejemplo para nosotros, que es el Señor Jesús. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice con respecto a la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. ¡Qué precioso! Todo eso hace la palabra en nosotros. Otro recurso, la oración. Hablar con Dios, adorarlo, pasar tiempo cada día en intimidad con Él.
contarle todo lo que nos pasa y cómo nos sentimos, hacer silencio delante de su presencia para escuchar su voz. Y también ser mujeres intercesoras para pedir, para interceder por tantas personas y situaciones que se presentan cada día. Ahora, ser resilientes no significa que tenemos que ser fuertes, inquebrantables, inflexibles, estoicas, como expresa una canción popular muy conocida que dice, que se titula Resistiré. Y en una de las estrofas de la canción dice, resistiré erguido frente a todo y jamás me doblaré. Y aunque la vida me haga 1000 pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Bueno, tenemos que decir entonces que la resiliencia y la valentía no es la resistencia de nuestro esfuerzo y deseo personal, sino la resiliencia que nos propone el apóstol Pablo allí en Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí hablando de su aguijón en la carne dice, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanas, nuestra resiliencia, nuestra valentía aumenta cuando el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque entonces allí, solamente allí, somos fuertes. Es el poder y la fortaleza que vienen de Él, no la nuestra. Otro recurso que el Señor nos ofrece es tener la capacidad de discernir con claridad el propósito que Dios tiene para nuestra vida, el propósito que Dios tiene para la vida de nuestras familias, de nuestras iglesias. Comprender que Dios tiene el control de la historia, lo sigue teniendo. Y también sabe exactamente de todo lo que sucede en el mundo. Tenemos que orar, clamar a Dios por tener ese discernimiento espiritual que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. Otro recurso que el Señor nos ofrece, la iglesia. Qué bendición tenemos de ser parte del cuerpo de Cristo. Orar unos por otros, animarnos, alentarnos. Es la bendita tarea de la Iglesia de Jesucristo, predicar el Evangelio, crecer cada miembro del cuerpo de Cristo en la gracia y en el conocimiento del Señor, ser cristianos maduros, no ser niños espirituales. Y también, como iglesia, recibir a todas las personas que llegan. A veces son personas muy diferentes a nosotros, que llegan sin esperanzas, sin salvación, llegan con tristezas, depresión, ansiedad, muchas veces vidas hechas pedazos. Y alguien dijo que nosotros tenemos que tener ese amor de mirarlos a ellos, no como son ahora, sino cómo van a ser cuando reciban al Señor y cambien sus vidas. Ahora, si nos apropiamos de este recurso, de estos recursos, hemos mencionado la fe, la palabra, la oración,
el discernimiento espiritual y la iglesia. Si nosotros nos apropiamos de todos estos recursos, ¿por qué tenemos asegurada la victoria? ¿Porque el Señor nos va a decir todo que sí? No. Hay muchas veces que te pedimos por años, por mucho tiempo, algunas cosas en particular. Y el Señor nos responde con un silencio o con un no. ¿Por qué? Porque la victoria nuestra está en que el Señor la logró en la cruz del Calvario y venció allí todos los poderes, incluso el más grande de los poderes, que es el de la muerte. Vayamos espiritualmente hablando a la cruz. Dejemos la situación que tengamos, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de sentir su presencia y su paz. Él nos invita a hacerlo. Cuando dice en Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuánto anhelamos tener ese descanso? ¿Y cuánto anhelamos sentir la paz de Dios? Ahora, ¿qué es la paz? Es un estado de quietud y templanza, sabiendo que Dios nos está guardando y sosteniendo y que jamás nos va a dejar caídas. Él nos levanta con su mano poderosa. Por eso, podemos ser mujeres valientes y resilientes en medio de una situación, de una sociedad que está en profunda crisis. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos solamente con el poder que el Señor nos da. Poder sobre el pecado, pero también poder sobre las dificultades. No es nuestro poder, es el poder del Señor a través nuestro. Y poder para poner en alto nuestra fe frente a la adversidad. Todas nosotros, y todas nosotras, y todos nosotros, vamos a dejar una huella. Ahora, si nuestra vida cristiana es pobre, es triste, es débil, es quejosa, a las personas que están a nuestro alrededor les va a costar creer que tenemos a un Dios todopoderoso. Pero si nos comportamos como mujeres valientes y resilientes, entonces sí, daremos testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Que las vidas que llevamos y las huellas que dejamos inspiren a otros a conocer a Dios. Que el Señor nos utilice para consolar, para acompañar, para dar palabras de aliento al que está triste, al que está angustiado, aún al que le falta las fuerzas para vivir. Hermanas, que podamos experimentar cada uno la gracia, el amor, la misericordia, la ternura y el poder de nuestro Padre Celestial. Y que cada uno de nosotras realmente seamos la mujer que Dios quiere que seamos. Amén. Vamos ahora, les invito a que tengamos un momento de oración silenciosa, un momento de intimidad con el Señor donde cada uno podamos expresarle lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que deseamos. Y también expresarle este deseo de ser la mujer que Él quiere.